Hola mundo, saludos. Les habla desde la ciudad de Nueva York, periodista Andy Salas. Para los que no me conocen, los que me conocían, les reafirmo mi amistad, porque yo me distingo por ser amigo de todos y enemigo absolutamente de nadie. Pelota caliente. Hoy tenemos pelota caliente, lo que es esta plataforma que son 3 en 1. Radio, farándula y show. Hoy estamos en radio, televisión, vía cibernética. Y para este momento tengo un gran invitado, él dice que no es así, yo digo que él es un sociólogo, politólogo, además de eso, analista político. Damas y caballeros, con todos ustedes, Oscar Pérez, bienvenido a Farándula Radio Show. Para mí es un gran honor tenerte en este estudio. Gracias, Andy, por la invitación. Antes que nada, yo quiero felicitar a todas las mujeres del mundo y con especial a una, mi esposa. Lo mismo hago yo con la mía y todas mis hermanas y mis amigas. Luego a mis 3 nietas y a mis 2 nueras. Felicidades a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, deseándole lo mejor de lo mejor y que sigan iluminando nuestras vidas en la forma que lo han hecho. Andy, gracias por la invitación. Sí, me siento contento. Es una pelota caliente porque los que me conocen saben que yo soy un artista en el mundo, en todo lo que tiene que ver con arte, con farándula. Pero ahora, debido a lo que está pasando a nivel global, tenemos que primero pedirle a Dios que nos dé siempre lo mejor para que dentro de esa gracia Dios proteja al mundo, a mí y a todos. Hoy tenemos temas de Ucrania versus, Rusia y Ucrania. Ucrania y Rusia, porque eso es un camino de doble vía. Vamos a hablar de los satélites, vamos a hablar del internet, vamos a hablar de todo lo que está pasando en lo que es la última generación de los MAX 6, que son los aviones de última generación que pasan, cuando hablamos, uno ya pasó. O sea, cuando yo digo uno, usted escuchó, cuando yo digo uno, ya eso es la velocidad del sonido, ¿verdad? Entonces, Rusia tiene aviones que hacen 6 veces la velocidad del sonido. ¿Ok? De eso vamos a hablar. Vamos a hablar del nuevo orden mundial que mi amigo Oscar dice 2025, yo digo 2030, Venezuela y su petróleo, Maduro y Guaidó. O sea, un tema que es interesantísimo en Farándula Radio Show. Pero antes, vamos a arrancar. ¿Quisiera decir algo, mi querido, antes de arrancar? Bueno, no, realmente... porque él es mi invitado especial. Para mí es un honor, de verdad. Gracias. Nosotros tenemos que ver la invasión de Rusia a Ucrania en el aspecto de la geopolítica mundial. Realmente no es una guerra entre Ucrania y Rusia, que es porque son los que están poniendo los muertos, especialmente Ucrania. Es el país que ha sido invadido en violación a todas las leyes y las normas de del derecho internacional. Pero realmente es una guerra entre un orden mundial que está muriendo y un orden mundial que está por nacer. Es una guerra por el control de la geopolítica mundial, donde por un lado están China y Rusia y por el otro lado están las potencias europeas occidentales y los Estados Unidos. Eso es lo que está en juego. Lo que está en juego ahora mismo, que se manifiesta en esa forma, es por primera vez en casi 30 años, un país que no es una guerra, se inicia por un país que no está apoyado por los Estados Unidos. Desde el 1991 hasta el día de hoy, todas las guerras que han habido en el mundo habían sido o por los Estados Unidos o por países aliados de los Estados Unidos. El monopolio de la violencia ha sido roto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Está por verse. Bueno, interesantísimo todo lo que acaba de mencionar mi querido politólogo, el cronista, el analista político Oscar Pérez. Antes de todo esto, vamos a iniciar con lo que está pasando en Santa Cruz, Tenerife, luego vamos a París, Francia, vamos a diferentes partes del cosmos. Vamos a arrancar con Tenerife, mi amiga
dominicana, una gran reportera desde Tenerife, España. Estamos en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la manifestación por la paz para Ucrania. Esta actividad está organizada por la comunidad ucraniana en Tenerife, Islas Canarias. Se han unido a esta protesta, a esta manifestación por la paz, muchas entidades colaboradoras con la paz en Ucrania y con la comunidad ucraniana aquí en Tenerife. ACNUR y otras asociaciones por la paz. Acabamos de escuchar unas palabras del representante de la comunidad ucraniana y en estos momentos los representantes de las entidades están dando un mensaje por la paz. Desde Tenerife, Islas Canarias, Santa Morel, para Visión Élite y Canal Más A45 TV. Entonces, seguimos porque realmente estamos de verdad en el estudio y es algo interesante. Quisiera que pusiéramos las imágenes de los muertos que supuestamente están en Ucrania para que Oscar manosee ese tema y arranquemos porque realmente estamos en Farándula Radio Show con Ucrania, con lo que tiene que ver Ucrania y es muy importante, Oscar, ahí tienen las imágenes. ¿Qué indica esa flecha? Esa flecha indica que lo que está diciendo el reportero no tiene nada que ver con la realidad. El reportero está hablando sobre la cantidad de muertos y él está presentando a todas esas personas como potencialmente muertos. Yo no sé si es una manifestación donde la persona quiere presentar un mensaje, pero la realidad es que el tipo que está señalado con la flecha está vivo. O sea que eso no es una representación de muertos, sino puede ser una protesta, puede ser una imagen y cosas por el estilo. Pero lo interesante de esto es que siempre se ha dicho, cuando comienza una guerra, la primera víctima es la verdad. La guerra informativa, nosotros la tenemos aquí desde hace años. Todos recordamos que la elección del 2016 se acusó a Rusia de haber financiado, prácticamente había puesto a Donald Trump en la Casa Blanca. Han pasado prácticamente 6 años y bueno, todavía no están las pruebas, al contrario. Entonces ha habido un proceso de demonización de Rusia por una razón muy importante. En el 2007, en una conferencia en Múnich de seguridad, Putin dijo que ellos no aceptaban el orden internacional y que ellos no iban a ser vasallos de los Estados Unidos. Perdón, que ellos no aceptaban el nuevo orden. No, el orden existente internacional y que ellos no aceptaban ser vasallos de los Estados Unidos. Y cuando ellos hablan de nuevo, de orden existente, ¿a qué se refieren? Se refiere al orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, en los acuerdos de Woodstock aquí en New York, donde se coloca a los Estados Unidos como al centro de la economía del mundo. Se crea el Fondo Monetario Internacional, en el cual el único país que tiene derecho a veto es los Estados Unidos. Se crea para financiar los problemas económicos de los países. Se crea el Banco Mundial, cuyo único país con derecho a veto es los Estados Unidos, que es aquel que va a financiar aquellos proyectos necesarios para el desarrollo de los países. Se crea el dólar como moneda de intercambio mundial para todos los intercambios económicos mundiales. Y en aquel entonces se había puesto el oro como patrón, en el cual los Estados Unidos reconocía 28 dólares por cada onza, y si tú tenías $1, tú tenías 28 dólares, pues tú podías venir a los Estados Unidos y cambiarlo por oro. Estados Unidos reniega de ese compromiso en 1972, cuando Nixon saca el patrón oro para respaldar el dólar, porque debido a la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, los Estados Unidos habían imprimido una enorme cantidad de dólares que no estaban respaldados por oro. No había oro. O sea, había oro, pero no suficiente para avalar esa cantidad. La cantidad de papel moneda que se ve impreso. ¿Y cómo se llaman entonces esos dólares? Antes de que usted siga con el asunto del oro. Esos son los dólares
inorgánicos o después No, pasan a ser inorgánicos? No. Los Estados Unidos no emite, no puede emitir, no importa la cantidad que sea, dólares inorgánicos. No puede. Sí, porque el dólar de por sí es un producto de consumo. En nuestros países sí. Y si en otros países sí, porque el único que utiliza pesos es la República Dominicana. Si yo imprimo más pesos que lo que necesita la economía, pues simple y llanamente son pesos inorgánicos, porque no tienen ninguna función orgánica dentro de la economía, por eso se llaman inorgánicos. Ahora, en el caso particularmente de los Estados Unidos, como todo el mundo necesita el dólar, no importa hasta hace poco, no importa qué cantidad de dinero los Estados Unidos imprima, siempre va a haber alguien que necesite ese dólar. Porque si yo le quiero comprar, si Haití quiere comprar un plátano en República Dominicana, el dominicano no le va a aceptar, o el gula, que ¿cómo se llama? La moneda haitiana tiene que traer dólares. Si usted sale de República Dominicana y va para Colombia, usted no se lleva peso dominicano en el bolsillo, usted se lleva dólares norteamericanos. O sea, es la señorita con la que todo el mundo quiere bailar. Y por tal razón, el dólar, como siempre, tiene una función mucho más allá de los Estados Unidos, no puede ser inorgánico. Puede ser inflacionario, desinflacionarios, que son otros aspectos, porque pueden haber más dólar, porque recuerda que puede haber más dólar que lo que la economía mundial requiere. Que eso es otra cosa. Pero en el caso particular del dólar, últimamente el dólar pasado de ser la moneda de intercambio internacional, en los años 60 prácticamente el 100%, hoy están alrededor del 65%, pero todavía sigue siendo una moneda de gran importancia a nivel mundial, la moneda de importancia a nivel mundial, pero han aparecido nuevos niveles de intercambio, por ejemplo, y Rusia ha sido uno de los países que más ha promovido negociar en otra moneda que no sea el dólar. Es uno de los problemas que tiene Rusia con la Unión Europea, que los europeos no le quieren pagar a él en euros, con lo que le exige, sino que le están pagando en dólar. Porque esos son de los acuerdos que han llegado las potencias extranjeras, occidentales básicamente, para mantener el dólar como la moneda de intercambio mundial en esos aspectos. Ahora, ese es el orden que Putin dice: yo no lo acepto. Yo no acepto que Rusia no esté al mismo nivel que están los Estados Unidos. China está diciendo lo mismo. O sea, es un orden mundial donde los Estados Unidos tiene veto sobre mi propia economía. Donde los Estados Unidos me puede decir, como está haciendo ahora, tú no tienes derecho a esto, tú no tienes derecho a esto. Por ejemplo, Arabia Saudita invade a Yemen y es ilegal. Pero a Arabia Saudita, Rusia no le puede poner sanciones, porque el rublo no lo usa nadie más que Rusia. El yuan, que es la moneda de los chinos, apenas se utiliza en al menos el 5% de los intercambios internacionales. Por tal razón, ni Rusia ni China tienen el potencial de ponerle sanciones. Yo puedo decir algo que yo no te compro, pero de eso no pasa. Pero las sanciones que ponen los Estados Unidos tienen aspecto global, porque le impiden a países como República Dominicana negociar, por ejemplo, con Venezuela. Y ese tipo de poder es lo que los chinos y los rusos dicen: nosotros no aceptamos eso más. Amigos y amigos, me escuchan, me pueden ver silencioso, porque estamos hablando con un ingeniero graduado en Rusia, y para eso hay que tener mucho conocimiento, además agallas. Me siento feliz y contento con un hombre que sabe manosear, acariciar los temas. Vamos a hablar un poquito ahora en este pequeño síntesis de programa, porque es una cápsula de lo que vamos a hacer, porque va a ser más largo. Así que lo invito a que pasen a otro programa, que después de este vamos a manosear. Hablamos ahora, o quiero que hablemos un poquito de Ucrania. Ok. Eso que dice, Putin, que los ucranianos son unos delincuentes, que son guerrilleros, y que además de eso explotan a su propia gente. ¿Y qué tal de esto que dicen ellos de las mujeres parturientas que se rentan para, entre todas esas preguntas, ¿verdad? Para que usted pueda, porque yo sé que usted tiene capacidad para dilucidar todo ese tema. ¿Qué puede usted decir de ese tema de las mujeres parturientas que se rentan para parir hijos y que lamentablemente, digo yo,
tienen que cederlo a la persona que le pagó, que la rentó y que es dueña de sus bebés. Bueno, mire, yo te voy a decir lo siguiente. Putin no es santo de mi devoción. Putin representa los grupos oligárquicos dentro de Rusia. Los que tienen dinero. Exacto, o sea, fueron la gente que vendieron su país como Judas. Existía la Unión Soviética y independiente de todas las contradicciones que podríamos tener. Ingeniero, y quiero agregar que usted pueda ibanar ese tema también de lo que son ellos, lo que son la ortodoxia Rusia. Bueno, la ortodoxia rusa no tiene nada que ver con esta gente que están ahí. O sea, bueno, pero eso va a ser al final. Existe la religión ortodoxa rusa, que fue un desprendimiento del cristianismo allá por el siglo XIII y que tiene su característica específica. O sea, no una separación del cristianismo, sino de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica, del papado, allá por el siglo XIII, y se hicieron independientes juntos y pertenecen a los grupos ortodoxos grecos romanos, o grecos y chipriotas y cosas por el estilo. Porque ellos se llevan muy bien con Israel. No, Putin se lleva muy bien con Israel, que es una cosa muy diferente. Eso es lo que veo, porque ahora el único presidente que ha llegado, o sea, el único país que ha podido hablar con Putin en este momento es Israel. Sí, no, Israel... personalmente. O sea, esa es una de las razones por la cual mi posición con respecto a Putin es bastante... Cuando la gente me oye hablar, ellos creen que yo estoy defendiendo a Rusia. Y yo no estoy defendiendo a Rusia, yo estoy tratando de explicar un proceso histórico que está pasando, donde Ucrania es la víctima de algo que realmente Ucrania no tiene el potencial de crear la situación que se ha creado. Es una problemática geopolítica donde Ucrania es una víctima, como lo han sido víctimas todos los países del tercer mundo. Como lo fue Chechenia. Como lo fue Chechenia, como lo fue Venezuela, como lo ha sido Cuba, como lo fue Irak, como está haciendo Irán, como está haciendo Ucrania hoy día. Entonces, es dentro de ese contexto que nosotros tenemos que verlo. ¿Okay? Tú pusiste una imagen de la protesta en Tenerife y una de las cosas que no se quieren decir es que España se ha convertido en el lugar de retiro temprano de los ucranianos y de los rusos. Oh. Hay tantos ucranianos, pero ¿cuál es el ucraniano que vive en cosas? Es el rico, aquel que se ha beneficiado de una forma u otra de el asesinato de Ucrania en términos económicos. Ucrania tiene la capacidad o sea, ¿cómo es posible que un país tan rico y que era industrialmente tan poderoso como Ucrania, bueno, eso es lo que Ucrania está vendiendo más hoy día, desgraciadamente? Sexo. Se ha convertido en un paraíso para los hombres occidentales, para ya disfrutar de mujeres hermosas por un precio bastante cómodo. Porque los latinos somos muy apetecibles en Europa. Ese colorcito de usted y el mío. Hablando. Bueno. Pero su esposa es rusa. Sí, mi esposa es rusa, es mitad ucraniana, mitad rusa. Ya lo tiene. Ahí lo pueden ver. Estamos hablando con un hombre que sabe de lo que está hablando. Sí, o sea, entonces, regresando al tema sobre la diáspora ucraniana, especialmente aquellos que se han ido de Ucrania para... Muy bien, siga. Ajá. Estoy emocionado porque yo sé que estamos alimentando a esos amigos que yo sé que nos siguen. Iba a ser una cápsula de 10 minutos, pero ya tenemos como 15. Entonces, yo creo que para entender el problema de hoy, es importante que hagamos un poco, aunque sea muy superficialmente, la historia de Ucrania. Pero entonces nosotros poder ir entendiendo por qué Putin dice ciertas cosas y por qué ciertas cosas son falsas y ciertas cosas son ciertas. Okay. No todo lo que dice Putin es cierto, pero muchas de las cosas que él dice son reales. Por favor, tú puedes presentar el mapa número 1. Esa es la Europa de hoy. Si ustedes ven, en verde dice Ucrania, que junto con Rusia
Ucrania es el segundo país más grande. Pero ¿y dónde que está Rusia? Que no lo veo. Oh, pero Rusia, está a la derecha. San Petersburgo, allá Moscú, Kiev, Ucrania. Es el segundo país más grande de Europa después de Rusia, con cerca de 600.000 kilómetros cuadrados. Su población es alrededor de 42, 43 millones de personas. Poca gente para ser tan grande. Sí, pero lo pone como el tercer país, creo que el tercer país. En tamaño. No, en tamaño es el segundo, pero en población sería el tercero. Okay. Me refiero creo que después de Francia y Alemania, o después de Francia, Alemania wow. e Inglaterra, en Europa. Entonces, puede poner el segundo mapa. Ok, ese es el mapa de Ucrania, cómo se ha ido creando Ucrania en los últimos 300 años. Si ustedes ven la parte que dice Ucrania en 1654, el nombre Ucrania realmente no significa ni una nacionalidad ni nada. Para esa época, Ucrania, el nombre que se llama Ucrania ni siquiera existía, aparece después. Sí, señor. Sí, señor. Y eso es, Ucrania significa en ruso y en ucraniano, Ukra, que significa la frontera o donde termina el territorio. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista dominicano, Elías Piña sería Ucraína o Ucra, porque está donde termina la República Dominicana, es el borde donde termina la República Dominicana. Con Haití. Exacto, con Haití. Entonces, de ahí para allá antes comienza otra cosa que no es República Dominicana. Entonces sería Ucrania. Entonces, ¿podría dejarlo, por favor? Eso era Ucrania en 1654. ¿Por qué 1654? Porque esos que eran unas tribus, que todavía no tenían ningún tipo de cohesión. Pero eran bellas esa tribu. No son como los indios de aquí. Por favor. Entonces, pero ellos eran utilizados tanto por el Imperio Otomán, que quedaba al sur, como por el Imperio, el Commonwealth, polaco, lituano, que quedaba al norte, y lo utilizaban a ellos como guerreros, tanto en las batallas de uno como del otro. Entonces, en 1654, ellos firman un acuerdo con Rusia, que era el otro imperio. ¿En qué año dijo usted? 1654. Hacen acuerdo con Rusia. Tuve la parte en amarillo. Sí. Eso era lo que nosotros podemos considerar que era el territorio inicial de lo que es Ucrania en 1654. Okay. Entonces, ese es el año en que Ucrania es parte de el Imperio Ruso. Luego la parte que tú ves en verde claro dice Are en 1654-1917. Esos fueron territorios. Todo ese espacio ahora, ¿de quién es? No, todo lo que tú ves es Ucrania. Lo verde. No, todo lo que es Ucrania. Oh, Dios. Todo eso es Ucrania. Pero eso es inmenso. Son 600.000 kilómetros cuadrados. Lo que yo estoy tratando de explicar es cómo Ucrania fue creada. Señor Oscar, antes de seguir, y ese lago es un río, lo que hay por el centro de Ucrania. Ese es el río Dnieper. ¿Un río? Es un río. Por eso es un mar tan grande. Es bastante amplio, bastante grande, navegable prácticamente en toda su totalidad dentro de Ucrania, por barcos, y divide a lo que nosotros llamamos a la Ucrania oriental de la Ucrania occidental, que dentro del conflicto de hoy también tiene una importancia. ¿Y dónde está Kiev ahí? Kiev, o Kiev, como dicen, estaría en la parte amarilla. O acá. Donde dice Ucrania en 1654. Cerca de Rusia. Cerca de Rusia, claro. O sea, todo eso. Entonces, lo que yo me refiero, la parte verde clara, que dice agregada de 1654 a 1917, eso fue agregado por el Imperio Ruso. A medida que el Imperio Ruso fue creciendo, esos territorios fueron conquistados por Rusia y se le fueron agregados a esa provincia que hoy se llama Ucrania, pero que entonces se llamaba Malaya Rusia, o sea, Pequeña Rusia. Entonces, yo quiero que, por favor, señor director, deje ese mapa, porque eso es muy informativo. Ok. Sí, para los amigos, para nosotros, para todos, porque en realidad él conoce a Ucrania y a Rusia, pero los amigos televidentes, algunos latinos, no conocemos eso. Ok. Entonces, la parte que dice agregada en 1922, eso después del triunfo de la revolución de los bolcheviques en 1917, al término de la Primera Guerra Mundial, se forma por primera vez lo que llamamos la República de Ucrania, la República Soviética de Ucrania. Ok. Se le agregan los espacios que están ahí cuando la revolución soviética
triunfa. Luego, a final durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, están los territorios que le fueron quitados a Polonia y a otros países, básicamente Hungría, que le fueron agregados a Ucrania entre 1939 y 1945. Y luego está la parte de Crimea acá abajo, que la vemos agregado en 1954. ¿Cuál es Crimea? 1954. Exacto. Eso es lo que pide Putin ahora mismo. No, eso es lo que Putin ya tomó. Pero él está hablando en esta semana. Sí, no, pero ya tomó. ¿Y por qué él dice que llega a un acuerdo y que le entreguen a Punea? ¿Cómo es? A Crimea. Crimea. No. Crimea ya es parte del territorio ruso y fue tomado por Rusia en el 2015 con motivo del golpe de Estado que se le dio a Yanukovych, que era presidente en ese entonces. Amigos y amigos, vamos a terminar esta cápsula, que es la inicial, porque tenemos que seguir manoseando lo que es Rusia, Ucrania, dos países hermanos que hoy están en guerra. No se sientan mal, ellos son hermanos, hablan el mismo idioma, ucraniano un poquito, pero en Ucrania se habla más ruso que ucraniano, porque dicen que son 40% y son más de un 60 o 70% que hablan ruso. Bueno, las estadísticas ahora, 30 años después de la separación de Rusia, es que el 70% de la población se comunica en ruso. Y el 42% consideran el ruso su idioma natal. Director, hasta luego, mi queridísimo. Seguimos. Okay. Seguimos, señores. No se vayan. Seguimos en Farándula Radio Show.